En general creemos que no. Puede haber ciertos centros que por características de número de alumnado o espacio sí, sobre todo en las zonas rurales, pero en centros urbanos con altos ratios pues consideramos que no va a ser seguro empezar ni que estamos preparados para empezar el curso. Desde CESIF se ha lanzado una encuesta a los docentes en las que se ha hecho una valoración de lo que ocurrió del cierre del curso con el comienzo, las previsiones, y más del 50% de los docentes están pensando y están opinando que sus centros no están preparados para nada con las medidas suficientes para hacer una vuelta presencial a los centros. Ahora se está empezando a hacer unos test al profesorado, pero están empezando por una encuesta para posteriormente hacer los test y estamos a 6 de agosto y son muchos docentes, así que dudo que todos tengan su test preparado para el comienzo de curso. Ahora mismo no. Ahora mismo hay dos palabras que definen la situación: incertidumbre y ambigüedad. Hay una serie de protocolos, pero son papel mojado. Esos protocolos hay que hacerlos realidad, hay que concretarlos. Yo no quiero que me pase como le pasó a Illa, a Simón o al propio Echenique, que decían que España estaba preparada y que no habría más de 6 o 7 contagios. Lo que sí podemos garantizar es que los equipos directivos y los docentes van a hacer todo lo posible para que se cumpla el protocolo de prevención en estas situaciones. Ahora, a partir de aquí, porque llama mucho la atención que en los teatros, que en los cines, cuando no se puede guardar la distancia, sucede que esas butacas quedan inhabilitadas. Y en cambio, en los colegios no queda ninguna butaca inhabilitada, porque no se va a poder cumplir con la distancia mínima de seguridad. Entonces, no sabemos si es seguro. Esta ilustración, que ha circulado profusamente por las redes sociales, refleja un poquito el grado de preparación. Esto es lo que se está viviendo en la realidad, lo siento. Y es que no somos sanitarios, no somos epidemiólogos, es decir, nos vamos a limitar a cumplir con unos protocolos y a rezar, porque la mascarilla al principio no era importante, luego sí es importante hay que ponérsela hasta en la calle, hubo un momento en el que no había que ponerla en la calle. En fin, esto resume la situación. Totalmente. Los equipos directivos están comiendo la patata caliente porque son los que están dando la cara con los protocolos y que recordemos que no son expertos en prevención de riesgos laborales. Son profesores con otro tipo de autoridad y con otro tipo de competencias, pero no dejan de ser profesores, por lo cual consideramos que la Junta le ha pasado la patata caliente a los equipos directivos. Sí, que recae sobre todo en los equipos directivos. Están haciendo un esfuerzo muy grande, están echando mucho tiempo dentro del horario y fuera de su horario para poderlo tener todo a punto. Y desde la administración están diciendo que se dotará de material necesario, por ejemplo, mascarillas que se puedan romper, etcétera. Los centros van a tener que establecer unos equipos COVID para todo el control de salidas, entradas, control de la situación. No sabemos en qué medida a este personal se les puede compensar. Entonces, bueno, está un poco de la mano de los centros. Prácticamente toda. Vamos a ver, es normal que sean los directores los que mejor conocen cada uno de los colegios, los que adapten las medidas a sus propias peculiaridades. Pero lo que no tiene razón de ser es que los planes de contingencia, por ejemplo, los tengan que realizar los propios directores de centros. Va a haber un equipo de coordinación de COVID. ¿Quién va a asesorar? ¿Qué técnicos van a asesorar a ese equipo de coordinación? La parte docente a mí me parece correcta, es decir, que tengan que hacer un plan de recuperación y un plan de refuerzo para intentar recuperar y que ningún niño se quede para atrás después de lo del año pasado, me parece bien. Pero que tengan que hacer un plan de contingencia me parece fuera de lugar. Pues absolutamente cae demasiada responsabilidad en los centros, porque ya he dicho antes que no somos expertos en sanidad, no somos expertos epidemiólogos, tendría que haber una enfermera escolar, mínimo, en cada centro. Ese es uno de los problemas que nuestro sindicato considera que tenemos más, la inversión en recursos humanos. Creemos que hay muchos centros que no van a, como la Junta no ha dicho nada de bajar ratios, y es una de las cosas que consideramos que sería más coherente para poder empezar con seguridad, no se va a cumplir. Hay que tener en cuenta que han comentado la Junta que van a contratar 500 profesores más de cuota y con eso consideramos que no va a ser suficiente para poder bajar los ratios ni para poder tener más espacio en las aulas. En infantil y primero de primaria habrá unos entre 22 y 25, puede ser un 25 y un 10% en caso de excepcionalidad. En el resto de etapas no se va a tocar. Después, no sabemos si habrá desdobles, porque no tienen un plan B, están un poco al día según está transcurriendo todo. Si hay una cosa en la que todo el mundo está de acuerdo,
es que la mejor forma de controlar esto es la distancia social, pues más en un colegio que estamos trabajando con niños o adolescentes. Se ha comprobado, y hay estudios de la Universidad de Granada, que 1,5 metros es poco. Pero bueno, 1,5 metros, dadas las características de las aulas de la mayor parte de colegios e institutos, para que esto fuera posible estaríamos hablando de como mucho 15 alumnos por aula. Y eso no se va a dar. Se va a seguir manteniendo 23, 24, 25, salvo lógicamente en zonas rurales, por desgracia, porque no hay niños, y en algunos colegios de la capital donde seguramente no se llegue a ese ratio. En los institutos, salvo en el Alfonso IX y posiblemente el Río Duero, en el resto van a pasar con creces, sobre todo en bachillerato y demás, van a pasar de ese ratio. Con lo cual, además, al ser un sitio cerrado, todavía se complica mucho más. Es que las ratios, hasta donde yo sé, el protocolo de prevención lo que dice es que no vamos a superar la ratio máxima. Hombre, faltaría más. Es decir, las ratios se van a poder cumplir. Luego después me ha llegado, digamos que sotoboche, ¿verdad? Nos ha llegado la información de que en infantil iban a bajar en lugar de 25 entre 22 y 23. Y en el resto, que se miraría a ver en función de los metros cuadrados. Pero no hay nada que tengamos claro. Entonces, hoy por hoy las ratios, como son las máximas, pues claro que se cumplen, sí. No lo sabemos. Nosotros abogamos por desglosar, hacer desgloses en clase y también a lo mejor combinar clases presenciales con clases online en este tipo de centros. Pero la Junta, como ha dado medidas generales y no nos ha dado protocolos para casos concretos, pues no sabemos cómo se hará. Pues tendrán que tirar de imaginación, habilitar bibliotecas, comedores, gimnasios, tal y como se ha dicho. No son medidas que nos parezcan las más adecuadas, porque si eliminas ese espacio que se estaba utilizando, pues estás quitando medios. Entonces, no nos parecen las medidas más adecuadas. A ver, al final, los centros tiran para adelante gracias a los docentes y a su trabajo. Así que esto va a salir para adelante. Pues esa es la pregunta del millón. Creo que a un mes eso habría que haberlo previsto con bastante anterioridad. Había diferentes posibilidades. Podían haber adaptado espacios y si eso era inviable, para un tema excepcional como este, podía haber medidas excepcionales. Hay centros, no voy a dar nombres, pero hay centros donde se podía, de manera excepcional este año, haber trasladado a parte del alumnado, mientras durara esta situación. Pues los colegios, según la normativa que nos ha dado la Consejería, simplemente uso obligatorio de mascarilla. En principio no es obligatorio si se cumple la distancia, si se guarda, y si es obligatorio cuando no se puede guardar, que va a ser el caso. No se va a poder guardar. El 1,5 metros, si no desdoblan, no hay manera. Eso sí, también digo a la audiencia que nos ha llegado información de que iba a aumentar el cupo un poquito en la Consejería en 550 docentes o algo así. Hombre, si permiten algún desdoble, entonces sí, pero a ver si hay aulas, porque el problema es que no hay aulas. Quitando grandes localidades, que su situación es como las de la capital, las de las ciudades, los colegios rurales en cuestión de espacio no van a tener tanto problema porque normalmente eran colegios muy grandes que ahora al ir reduciendo el alumnado pues se han ido quedando en aulas vacías. Entonces, bueno, o bien se separarán más si el aula lo permite, que ya te digo que son aulas grandes, o bien repartirán. Pero tenemos el problema que lo van a tener las ciudades, las capitales, que si repartimos necesitamos docentes. Y esa es una de nuestras reivindicaciones, que necesitamos docentes no solo para esta situación, sino para la vida normal de los centros. Ese no es el problema ahora de los colegios rurales. A mí me parece mucho más relevante el tema, por ejemplo, de la desinfección. ¿Quién va a desinfectar los colegios rurales? Porque claro, las competencias de mantenimiento, de limpieza y todo esto es de los ayuntamientos. Aparece una tercera administración. Sabemos que está la normativa básica del Ministerio, después está cada una de las comunidades autónomas, en nuestro caso la nuestra, que ha hecho 2 protocolos, uno de prevención y organización de inicio de curso y otro de prevención y organización de actividades complementarias extraescolares, y ahora aparece una tercera administración, que son los ayuntamientos. ¿Cómo en los pueblos pequeños, quién se va a encargar? ¿Cómo? ¿Cuándo? De desinfectar estos colegios rurales. Me imagino que ahí lo que intentarán hacer es que cada grupo de estos sea una especie de grupo estable de convivencia. Más o menos intentarán hacer eso, porque realmente en un pueblo sí puede que haya varios niños de distintas edades. Pero es que esos chavales cuando van a su pueblo son los únicos que hay. Es que no se van a poder relacionar con mucha gente más. Con lo cual lo normal es permitir entre ellos cierta interacción.
La Junta va a aumentar la cuota, por lo que ha dicho, te hablo de memoria, sobre 500 profesores, que consideramos que son una cantidad muy escasa teniendo el número de centros educativos que existen en nuestra comunidad autónoma, por lo cual no. Pensamos que no. El Ministerio anuncia unos 600 cupos, pero nosotros creemos que no es suficiente. Nosotros abogamos por unos 4.000 docentes, que sería un 15% del total, que son unos 27.000 docentes los que tenemos actualmente. Y bueno, lo que ha dicho la Administración no sabemos cómo los va a repartir. Suponemos que será para aquellos centros donde no se cubra el 1,5 metros de distancia. Nunca hay suficientes profesores. Ya antes de esto, no, es verdad, ya es una demanda de todos los sindicatos. Se necesita mucho más profesorado, para, lógicamente, desdobles, para atención a la diversidad, etc. Con esto todavía, si cabe, mayor. Nos han prometido unos 500 profesores más en cupo. Vamos a ver cómo se concreta eso. Como digo, no tenemos información, ni cómo se va a concretar, ni cuándo, ni si va a ser en primaria, si va a ser en secundaria, en qué provincias. Es todo falta de información. Profesores habría en casi todas las especialidades, es decir, las listas de interinos normalmente están bien surtidas, eso sí, en especialidades, ciertas especialidades de FP o de secundaria no, pues, por ejemplo, en dibujo, en filosofía, en biología y geología, en matemáticas, este tipo de inglés, este tipo de materias, igual, si tuvieran que desdoblar no las sabría. Pero en las de magisterio, que están hay miles a la cola, por supuestísimo que sí, podrían. Lo que no hay es ni dinero para contratar profesorado, ni sobre todo espacio. Voluntad de contratarles, ya digo que nos ha llegado ese rumor de que van a contratar unos pocos cientos, pero que ahora mismo no, hasta que no se vean las ofertas reales en el AIBI, en la asignación de vacantes, no se sabe. Que si bastaría, bueno, con esos números probablemente no. Es decir, pero que aquí el problema es de infraestructuras. Es que hasta la fecha hemos trabajado, sobre todo en institutos de la capital, muy cerca de la ratio máxima y no hay espacios. O sea, yo soy profesor en el Claudio Moyano. Os puedo garantizar que las aulas son pequeñas, el instituto por fuera es muy grande, porque hay un patio central inmenso, pero las aulas en sí mismas, vamos, no tenías posibilidad de pasear entre los alumnos, no porque te chocabas con la mochila, que no cabían, no podían dejarla de atrás. Es decir, las aulas son pequeñas, es así, es un problema de infraestructuras y luego también de dinero, claro. Pues echamos en falta que han dado unas medidas muy generales, que las han cogido del Ministerio de Sanidad, y echamos en falta unas pautas comunes para todos los centros y que haya un plan B, incluso un plan C, porque estamos hablando de que puede haber un nuevo confinamiento, no nos han dado instrucciones si puede haber un nuevo confinamiento, que hay opciones, o si algún centro en concreto sufre algún rebrote. No tenemos ningún tipo de explicación y de instrucciones en tal caso, que son, objetivamente hablando, probabilidades bastante altas. Diálogo. No se está hablando con los sindicatos, no se está negociando nada y pensamos que se debe planificar por si hay otro rebrote que impida el transcurrir normal en las aulas, si hay que volver al confinamiento o semiconfinamiento por partes, etcétera. Pedimos digitalización de materiales, pedimos formación de los docentes y que se impliquen un poco más, porque esto es como una pelota que va cayendo por una escalera. Va cayendo hacia los escalones inferiores y esto está ocurriendo. Desde el Ministerio no han liderado en temas graves, han bajado a comunidades autónomas y comunidades autónomas están derivando a los centros, a los equipos directivos. El Ministerio ha puesto una normativa básica que te reduzca la distancia interpersonal, que sean los directores los que realicen o que sean los máximos responsables. La autonómica ha hecho 2 protocolos que están muy bien, pero que no concretan nada. Al final le pasan toda la patata caliente a los directores y a los docentes, que tendrán que hacer también sus programaciones, pero bueno, es parte de su trabajo, para que los niños pues no se quede nadie retrasado, tendrán que hacer un plan de refuerzo, y luego además tendrán que poner en sus programaciones didácticas pues, las posibilidades además de que volvamos a la digitalización, etcétera, etcétera. Echamos en falta, lo primero, mayor capacidad de diálogo. Los sindicatos se han levantado de la mesa sectorial porque no había una interlocución, no había verdadero diálogo. También medios, falta de medios. Muchos docentes han estado capeando el temporal de la digitalización con sus recursos pagados por su bolsillo, su ordenador, su ampliación de contrato con los datos, y hay docentes que sí, tendrán una jornada completa, pero hay otros que están a media jornada o menos, que cobran 600, 700 euros. Pues ala, apagarte el internet, apagarte el cambio de ordenador, como han hecho algunos, y que no te expedienten, como ha sucedido también con algunos. Por cierto, aprovecho
para comentar que en su momento yo trabajé en Castilla-La Mancha y allí hace muchos años a cada docente nos dieron un ordenador. Porque la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha entendía que era el empresario y siendo el empresario tenía que poner los medios para el trabajador, que es lo lógico, y no que cada uno lo tengamos que pagar de nuestro bolsillo. Ahora, también digo, tengo un hermano que es médico que tuvo que hacerse las batas de plástico en su casa, no trabaja en esta provincia. Entonces ya visto la situación en que han quedado los sanitarios, ¿qué vamos a decir los docentes? ¿No? Que no nos jugamos la vida entre comillas, hasta la fecha. El ratio de alumnos en muchos centros, el tema de las zonas comunes, porque tienen que compartir gimnasios, porque hay que seguir haciéndolo, tienen que compartir aula de informática, porque hay que seguir utilizándolas, y el tema también eso de sanidad y de limpieza. Son los problemas, distancia entre alumnos, ratios en clase, escasez de profesores para poder cumplir esto y lo que hablábamos de la limpieza. Se van a crear unas aulas en los pequeños en las que estará restringido, siempre el alumnado estará con su grupo, lo que van a llamar grupo burbuja, estos centros, digamos que estarán aislados, es algo muy extraño. Luego, en secundaria, el problema del espacio, pues los chavales van de un aula a otra en las optativas. También en educación física va a haber que, aunque la administración dice que se procure que no, pero es imposible, va a haber que compartir material en aulas de plástica también. Los pequeños tienen que interactuar, tienen que jugar, la biblioteca escolar hay que utilizarla, yo qué sé, los puzzles, los materiales. Es complicado, va a ser complicado. Y no te olvides de los recreos, que a ver cómo solucionamos el tema de los recreos. El papel es papel, pero eso hay que hacerlo realidad. Hay que ver ese primer día. ¿Se va a usar, por ejemplo, termómetro a los niños? ¿Quién va a medir la temperatura? ¿Eso es legal? ¿No es legal? ¿Y si un niño da fiebre? ¿Quién lo manda para casa? Puede ser de un uñero, yo qué sé, o puede ser de una muela. Es decir, todos son preguntas que desgraciadamente no tienen respuesta. ¿Quién va además? Porque eso tampoco se sabe ni aparece reflejado en un lado. Que las medidas que adopten los centros o los directores son las correctas. Tendrá que haber alguien que diga, oye, que usted, esto no es lo... El principal problema puede ser el problema que ha habido siempre, que es una cierta falta de disciplina y de cumplimiento de las normas por parte de buena parte del alumnado, valga la redundancia. Entonces, si normalmente se incumplen mucho las normas, si España es uno de los países donde más tiempo tarda el docente en mandar callar al alumnado y más tiempo se pierde, ¿por qué ahora imaginamos y sospechamos que los niños de repente van tocados por una varita mágica y los adolescentes van a seguir los protocolos? Sí, hombre, me parece un optimismo radical. Ese es el tema, sobre todo la falta de disciplina que suele haber en los centros. Un protocolo más concreto para que sepamos todos cómo tenemos que actuar si algún alumno da positivo, cómo tenemos que actuar si hay confinamientos, o sea, unas instrucciones más precisas, no tan genéricas, no tan generales, algo más concreto, más específico para que todos sepamos cómo actuar. Y también abogamos sobre todo que haya sistemas de prevención, que cada cierto tiempo a los profesores, por ejemplo, ahora nos van a hacer unas pruebas, unos test antes de empezar el curso, pero hay que tener en cuenta que los colegios y institutos deberían de ser cortafuegos, porque convivimos muchísima gente en la comunidad educativa distinta y son sitios especialmente sensibles a tener que hacer sistemas de prevención cada X días, hacer test masivos para evitarnos problemas. Nosotros queremos que haya una vuelta a los colegios presencial, pero siempre 100% segura. Hay que prever una alternativa si la situación empeora y no se puede volver a las aulas. Siempre estamos pidiendo desdobles reales y, por supuesto, todo esto pasa por contratación de más profesorado. Para volver al colegio hay una palabra que es clave y ya lo están diciendo todas las plataformas, tanto de padres como de docentes, y es con seguridad. Si no va a haber seguridad para toda la comunidad educativa y sobre todo para todas aquellas personas, sean profesores, sean alumnos, que además tengan patologías o que sean personal de riesgo, y eso tampoco está estipulado. Si no es con seguridad no se puede volver, porque ahora, si en una primera oleada eran las residencias, ahora yo creo que el tema van a ser precisamente los centros educativos, que se hagan además pues, las pruebas diagnósticas pertinentes, que se tengan todas las medidas de seguridad e higiénica, los geles, las EPIs, etcétera, etcétera. Tiene que volver con una seguridad del 100%, el 100% dentro de lo que todos estamos conociendo, que es prácticamente imposible, pero bueno, con ciertas garantías. Debería ser una vuelta ordenada, una vuelta responsable.
siendo conscientes de que si algo ha dejado el teletrabajo es que no es un éxito el teletrabajo en educación, sobre todo a edades cuanto más tempranas menos éxito. Ha quedado claro, ¿verdad?, la necesaria presencia del docente en el aula. Es decir, somos absolutamente insustituibles. Pero claro, aunque seamos insustituibles, vamos a ver si hay responsabilidad por parte del alumnado. Por parte del profesorado no va a quedar, por supuesto. Bajar el ratio por aula de alumnado, incrementar el número de profesores e incrementar la sanidad y que haya unos protocolos con medidas específicas para casos concretos. Las actividades extraescolares las están dejando un poco a criterio de los centros y criterio de los padres el que acudan o no a las aulas. A mí me parece que la administración podía haberse implicado un poco más en esto. También los docentes piden un poquito más de confianza para la vuelta al profesorado y lo que te vengo comentando, asegurar ampliar la plantilla y reducción de las ratios. Que todos esos protocolos que son muy teóricos se concretaran. Por ejemplo, hay un comité de seguridad y salud en todas las provincias, donde ahí sí hay delegados de prevención que pueden asesorar y para eso están. Y que las medidas fueran mucho más homogéneas. Es decir, no puede ser que ya sean 17 comunidades, pero que dentro de cada provincia las medidas puedan diferenciar y dentro de cada colegio también. Puede haber alguna pequeña diferencia, pero tiene que ser mucho más concretas. Se ha dejado todo a la responsabilidad de un director y del equipo docente de ese centro que no son especialistas en la materia. La bajada de ratio sería fundamental. La bajada de ratio y que hubiera habido un poco de imaginación. Como no ha habido interlocución con los sindicatos, tampoco se han recogido propuestas. Pero yo, a título personal, digo Juan Olivera Rodríguez, no es AMPI. ¿Qué es mejor? Darle a 30 alumnos, que habrá clases de 30 alumnos de la ESO, 4 horas de matemáticas regularmente dadas, o 15 bien dadas, o sea, haciendo un desdoble dividiéndolos, 15 y 15, dividir el grupo de 30 en 2 de 15, eso sí, no tendrían las 30 horas lectivas, no, pero es que hemos ido a un maximalismo, hemos dicho, no, van a estar todo el rato y todo el tiempo, pues a lo mejor había que haber pensado en que si no hay aulas, haber hecho desdobles y que hubieran ido a lo mejor 2 días y medio, vale, es un poco jaleo, un poco complicado para las familias. Pues sí, es un poco complicado para las familias, pero a lo mejor ahí hubiera habido más seguridad bajando las ratios. Y si es por falta de espacios, menos horas lectivas. Mejor 2 horas bien dadas que 4 regulares. En términos generales consideramos que sí, porque hay que tener en cuenta que ha sido la tercera evaluación la que se han tenido clases online. Y en términos generales, por los datos que manejamos, la mayor parte de los alumnos han podido acceder a los medios informáticos y aunque se ha dado online, que es algo nuevo, que nos ha pillado a todos por sorpresa, tanto a profesores como a alumnos, y ha supuesto un gran esfuerzo, consideramos que se ha dado online y que a lo mejor hay que reforzar al principio del curso, pero que sí se puede recuperar esos contenidos. Y hay que confiar plenamente en el profesorado. No olvidemos que son profesionales que durante todo este tiempo han estado al pie del cañón con medios propios, con su línea de internet, investigando, formándose y tampoco olvidemos la labor de los padres que han estado ahí con sus hijos ayudando en la medida de lo posible y los mismos estudiantes que han estado dando ahí el callo. Yo entiendo que sí, para eso, como te decía antes, dentro de todos los planes que hay, contingencia, digitalización, aula virtual, tal, va a haber un plan de refuerzo que pretende precisamente eso, que los niños que hayan quedado un poquito más atrás por las circunstancias tal, puedan recuperar eso. ¿Hasta dónde? Pues eso ya, como ocurre siempre, dependerá un poquito. Yo entiendo que esa parte sí es una cuestión docente. Y el docente tendrá que hacer lo posible para que ningún niño quede para atrás. Según la normativa en general educativa, en este y en otros casos, todo es posible. O sea, la normativa, vivimos en un mundo ideal. Ahora, si vamos a la realidad, a mí, desde el punto de vista de la realidad, pues no me lo trago. No me lo trago porque yo ya he visto hasta dónde han llegado ciertos alumnos, no han llegado a ciertos grupos, que no se puede hacer demasiado, se ha hecho, ¿vale? Y, en fin, soy muy escéptico. Ante esta pregunta, escepticismo. Creemos que no. Hemos hablado con nuestros afiliados, el profesorado, también el alumnado han hecho un gran esfuerzo y consideramos que hay casos puntuales, hay que reconocerlo, en las zonas rurales que no han podido acceder a ello, pero consideramos que es un porcentaje pequeño y además, aunque la Junta tarde, le ha facilitado a los alumnos material informático, móviles, ordenadores, etcétera. Creemos que no. Algo que sí que me preocupa, que es la brecha, por decirlo, afectivo-social, el contacto.
Los chicos de cualquier edad necesitan contacto humano, los niños necesitan jugar, los pequeños, los mayores necesitan compartir experiencias, pues lo que ven en las redes sociales, las bromas que hacen, etcétera, necesitan contacto. Eso es lo que más me preocupa si la situación empeorase y los chicos tuviesen que volver a recluirse, por decir así. Espero que no, que si las clases van a ser presenciales, y ojalá sean así, y puedan ser presenciales, se pueda corregir ese pequeño desfase. No es que se origine, ya hay una brecha, pero es que una brecha en general, ¿por qué? Pues porque en la pública se han ido bajando los estándares de exigencia, se ha ido infantilizando todo y ahora mismo ya hay una cierta brecha. Es decir, ya el que tiene dinero se lleva a su hijo a una universidad privada pagando el supermáster que luego te lo van a colocar. O sea, esa brecha ya existe. ¿Ahora se va a agrandar? Sí. Ahora, hay que decir en descargo de la consejería que han intentado hacer un censo de alumnos con dificultades de conectividad para procurar a partir desde el minuto 1 ponerte en contacto con ellos y que se conecten, valga la redundancia, a la enseñanza digital. Entonces, bueno, yo creo que la brecha sí se puede ahondar, sí, en ella. Totalmente, estamos de acuerdo con ellos. Tienen la misma información, también te digo, que la que tenemos los profesores. El protocolo está en las normas generales que nos han dado y las normas, el protocolo que ha hecho cada instituto, por supuesto. Tendrán que saber las medidas específicas para su instituto concreto, con sus características, qué sucederá, como hemos hablado antes, si hay algún confinamiento, si hay rebrotes en su instituto, etcétera, etcétera. Totalmente entendible su posición. Efectivamente, en esta encuesta que te he mencionado anteriormente y que es muy interesante, recomiendo su lectura, el 80% de los docentes dicen que no se está informando sobre qué va a ocurrir el próximo curso. Esto lo dicen los docentes. Nosotros nos encantaría poder informar, pero es que en las mesas de negociación a las que acudimos no se nos da la posibilidad de negociar. Estamos con una sensación de que somos bloqueados o que se nos quiere bloquear y es importante la labor de los sindicatos porque lo que hacemos es llevar las inquietudes de los docentes. Y los docentes también nos quejamos. Repito una vez más, la única información son 2 protocolos al que podéis tener acceso vosotros, igual que yo. 2 protocolos que están colgados en la página de la consejería, muy genéricos, donde hablan de una serie de medidas, pero no se tiene ninguna información más. Por supuesto, deberíamos saber bastante más. Sí, a ver, vamos a ver, los profesores sabemos lo mismo básicamente que los padres, que es lo que está en la página web de la consejería. Hay un protocolo, ahí se ven las líneas generales, pero es que ese protocolo hay que aplicarlo a cada centro y los centros tenían que entregarlo el 31 de julio, estamos en agosto. Es decir, tampoco podemos pedir peras al olmo. El que quiere saber se mete, eso sí, en la sección de profesorado y ahí verás el protocolo de prevención, ¿de acuerdo? Pero es complicado, sí, probablemente falta algo de información, pero es que se vive a día de hoy, al día a día. Estamos evolucionando y esto ha sido un gran paso, buscando el lado positivo que no lo tiene, para el tema de medios informáticos y para ponernos al día todos. Como anécdota, comentarte que muchos alumnos no sabían ni su contraseña de su correo Educa y esto lo hemos ido mejorando. Yo creo que los libros de texto tienen que seguir, por lo menos actualmente, porque no se puede pasar de 0 a 100 en 3 meses, tienen que seguir, es decir, los libros de texto deberíamos de utilizarlos, pero sin perder pues, el avance hacia el futuro del progreso tecnológico y que sí que hay que invertir en medidas tecnológicas. Sí que van a servir. Los libros que se compran, la mayoría, tienen su versión digital. Entonces, estamos pasando por situaciones extrañas y como la administración no tiene un plan B, como he dicho anteriormente, yo creo que estaría bien por parte de las editoriales que se hiciesen un poco cargo de los esfuerzos que están haciendo las familias y si estas versiones digitales que te comento fuesen de pago, pues de alguna manera facilitar su acceso. Yo creo que eso sí se tiene previsto, ¿eh? En los protocolos aparece. Es más, dentro de esos protocolos aparece que todos los centros deben tener un aula virtual y deben llevar a cabo un plan de digitalización para prever precisamente en ese plan de contingencia que se pueda volver al teletrabajo y a darlas. Yo entiendo que sí, pero bueno, yo creo que estamos hablando de un servicio básico y no es tan importante la eficiencia como la eficacia. Entonces, en este momento la idea es que sea presencial para todo lo que hemos hablado, para que sea una educación de calidad, para que llegue a todos los niños, ninguno se quede atrasado y luego ya veremos cómo evoluciona el tema. Entonces, bueno, yo ahí no veo ningún problema. La inversión en tecnología va a ser absolutamente necesaria, pero no olvidemos la tecnología es un medio. Es decir, yo sinceramente si tengo que atender a mis alumnos a distancia, otra vez, quiero que tengan un libro a mano, porque me es muy sencillo decirles, mirad, porque yo soy de historia además, ¿no? Entonces,
por favor, que es una asignatura muy narrativa, muy de lecturas comprensivas, mirad, me leéis esta página donde la arquitectura del románico y me respondéis a esto, me lo mandáis, os lo corrijo, es decir, yo el libro lo sigo considerando necesario e imprescindible, lo siento, soy muy antiguo, pero es así. Lo pensamos desde hace tiempo, no solo por el COVID. Evidentemente ahora por el COVID estamos totalmente de acuerdo, pero aunque no tuviéramos, es decir, que si acabáramos por suerte con esta pandemia, deberían de estar continuamente en los centros. Y como te comentaba también en otra respuesta, además de que haya algún sanitario en todos los centros, obligatoriamente, creemos que es necesario sistemas de prevención y que cada X tiempo hacer test tanto a profesores como a alumnos, como al resto de miembros de la familia educativa, porque los centros educativos tienen que ser el cortafuegos de esta pandemia para evitar posibles rebrotes, confinamientos, etcétera. Sí, nosotros también lo pedimos. Nosotros no somos ni sanitarios ni técnicos en prevención. Pues tú imagínate, bueno, por ponerte un ejemplo, yo tengo un familiar en una residencia y cada vez que voy me toman la temperatura. Los docentes van a tener que hacer esto. ¿Y qué ocurre si de repente entra un niño con unas décimas de fiebre, con algo de fiebre? ¿Qué protocolo activamos? ¿Cómo hacemos? ¿Aislamos? ¿No aislamos? Debería haber algún profesional sanitario en los centros para cubrir estas contingencias. Esa es una propuesta de UGT desde hace muchos años. Nosotros siempre hemos sido partidarios de una enfermera integrada en los centros educativos, no una en cada centro a lo mejor en un primer momento, sino que cubriera diferentes centros. Ya con las patologías que cada vez son mayores en los niños, diabetes, etcétera, etcétera, ahora con esto todavía nos da mucho más la razón de que es fundamental que exista una enfermera integrada dentro de educación. Esta es una de las reivindicaciones históricas de AMPE. Estamos hermanados con el sindicato SATSE y también formamos parte de la plataforma estatal en pro de la enfermera escolar, que estamos SATSE, AMPE y el Foro de Pacientes Españoles, FPE. Y luchamos por eso. Vamos a ver, una enfermera escolar es la que más estaría cualificada, es el profesional, un enfermero, es el profesional que antes detecta los síntomas, que puede prevenir rebrotes, etcétera, etcétera. Y el coste que está estudiado es en torno a 16-20 euros por ciudadano y año, ojo. Entonces, bueno, aquí esto ya está estadísticamente comprobado que se puede hacer. ¿Por qué no se hace? Pues porque a los docentes, como están acostumbrados la administración a meternos de todo, pues ya nos mete también esto, competencias sanitarias.